Así que hoy les llega el mensaje número 2 de la jornada número 40. Hoy en la mañana comencé a hablarles de Almón Diblataim. Almón Diblataim. Y Dios nos permitió ya analizar los primeros 2 puntos. Les dije que esta jornada tiene 11 puntos. Y los puntos no son a capricho nuestro, sino que son los puntos que descubrimos en ciertos pasajes donde se encuentra este término Almón Diblataín. Quiero decirles que por lo menos hay 3 nombres que significan lo mismo. Almón Diblataín, que significa 2 tortas de higo escondidas, o también significa 2 tortas de higos, 2 tortas de higos. Y también hay una expresión de otra ciudad, Betfagé, que quiere decir también casa de los higos. Amén. Bueno, le doy gracias a Dios. Ya tengo 6 que me están viendo. Ya 2 de ellos ya compartieron la página. Solamente que no los puedo ver aquí si se están reportando o no se están reportando. No los he visto entrar. Dice, no hay comentarios todavía, pero por favor, si usted me está viendo, repórtese. Ya se reportó mi hermanita Nereida. Bendiciones, hermana Nereida Pacheco. Gracias por conectarse. Yo sé que ahorita ya con ustedes es más noche que aquí, pero hoy les entrego el mensaje del día de mañana porque estoy atendiendo unos negocios. Entonces, vamos a seguir avanzando. Dios le bendiga a mi hermanita Leonor Pérez Acosta. Bendiciones, hermana. Dios bendiga a Cayetano. Cayetano, ya te desperté. ¿Cómo estás, Cayetano? Te caí de noche, mira, te caí de noche. Porque mañana voy a estar haciendo unas diligencias, ya que estamos en el proceso de movernos de local. La ciudad de Ontario tiene un proyecto que lo va a desarrollar muy pronto y nosotros somos uno de los ocupantes de esos terrenos que ellos necesitan para hacer casas para que la gente de bajos recursos pueda tener donde vivir. Así que estoy ocupado en esos asuntos y por eso es de que aparezco de noche. Regularmente aparezco de día en la mañana, pero hoy aparezco de noche y le doy gracias a Dios por todos ustedes que siempre están a la expectativa. Bendiciones, Cayetanito. Bendiciones, hermana Consuelo. Bendiciones, hermana Carmen Becerra Villaseñor. Que Dios les continúe bendiciendo. Muy bien, yo creo que a todos les notifican cuando yo aparezco. Y me doy cuenta que ya, pues, algunos ya me están sintonizando. Entonces, hoy en la mañana analizamos el primer punto, 2 tortas de higo. Yo creo que ya entendimos todos lo que son las tortas de higo. Y analizamos también el segundo punto, que es alimento para el Señor. Dios te bendiga, Gustavito. Yo sé que mañana tienes que madrugar, pero te voy a entregar el mensaje de mañana temprano, ahorita en la noche. Tercer punto de esta lección es las batallas del Señor. Las batallas del Señor. Entonces, imagínense ustedes, el haber cruzado el Mar Rojo fue haber cruzado un primer velo. Y ahora ellos están en este otro velo, pasando del lugar santo al santísimo. Primero había que pasar
los velos de afuera hacia el atrio y luego del velo del atrio al lugar santo y por fin los últimos pasos. Estas últimas jornadas corresponden al paso del velo del lugar santo al santísimo. Aquí es donde están entrando verdaderamente en el espíritu de una manera más permanente y obteniendo las victorias que hasta antes las habían entendido, las habían creído, habían vacilado, pero ahora empiezan a ver la mano de Jehová y que Jehová guerrea por ellos. Y ya no es solamente una doctrina, no es solamente una revelación, no es solamente una primera experiencia, sino que comienza a ser la experiencia normal de aquí en adelante. Por eso es muy importante lo que acontece aquí en Almón Diblataín. Si ustedes recuerdan que en el versículo 12 de Números 21 se refería a Dibón Gad en el valle de Zered. Nos decía, partieron de allí, o sea, de Igea Barim, y acamparon en el valle de Zered. Eso fue en Dibón Gad. Ahora, dice el versículo 13, de allí, desde el valle de Zered, donde estaba Dibón Gad, partieron y acamparon al otro lado de Arnón. Esa palabra es importante, porque la palabra Arnón significa un torrente. Acampar al otro lado del torrente quiere decir que ellos pasaron por el torrente, enfrentaron el torrente y el torrente no se los llevó, sino que ellos pasaron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo. Un torrente que sale del territorio del amorreo, me acuerdo de ese pasaje de Apocalipsis que dice que el dragón, la serpiente, abrió su boca y lanzó como un río para arrastrar al remanente de la mujer. ¿Se acuerda usted de eso, verdad? Está allí en Apocalipsis 12. Pero la tierra ayudó a la mujer y tragó el río. Versículo 2, y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto, y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. La tierra del amorreo era tierra que había pertenecido a Moab y que la perdió Moab de los gigantes. Yo solo le estoy recordando todo lo que ya hemos aprendido. Si usted le ha puesto atención, usted se ubica y usted va a entender lo que estoy diciendo. Los gigantes tomaron posesión de la tierra que pertenecía a estos parientes cercanos de Israel, porque los moabitas eran los descendientes de Lot, pero ellos habían quedado oprimidos por esos gigantes, especialmente estos dos que vamos a ver aquí. Versículo 14. Por tanto, fíjense en lo que continúa allí en Almón Diblataín, todavía sigue allí.
Se dice en el libro de las batallas de Jehová. En la medida que el pueblo iba teniendo estas batallas, se iba registrando la épica de Israel, o sea, la parte más sobresaliente, más alta. Incluso porciones de ese libro antiguo son incrustadas acá. Y aquí hay una cita del libro de las batallas de Jehová. O sea, es el Señor batallando por medio de su pueblo, con su pueblo. Ahora, Él no necesita sino soplar para destruir y hacer desaparecer a su enemigo. Entonces, donde se habla de las batallas de Jehová, es la batalla de Él a través de nosotros, con nosotros, para ayudarnos a nosotros y establecernos a nosotros con nosotros. Fíjese, esas son las batallas de Jehová. Miren lo que dice en el libro de las batallas de Jehová. Lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón. Aquí está equiparando una cosa con la otra. Fue algo grande lo que aconteció allí. Lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón, luego el versículo 15, y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab. Ahora ustedes se van a dar cuenta a partir del versículo 16. Y como lo vamos a leer aquí, desde Almón Diblataín como centro y Cademot, que estaba allí cerca, donde Moisés también iba, ellos comenzaron a poblar. De aquí en adelante, desde esta jornada en adelante, todo lo que es la Transjordania, inclusive a partir de esta jornada, ellos llegaron a poseer todo lo que es el oriente del río Jordán hasta el monte Hermón, que queda en el puro norte, en el límite norte. Nunca pasaron más ese límite del norte. Ellos llegaron, como lo vamos a ver, hasta el monte Hermón. O sea, ellos tomaron aquí lo que era Esbón y luego pasaron y tomaron lo que era Basán hasta el monte Hermón. Todo eso lo habían tomado. Ustedes ven aquí, y cuando yo estoy diciéndoles ustedes ven aquí, ustedes tienen que ir al mapa. Vayan al mapa, está atrás de su Biblia, o si lo tiene en su computadora, abra el mapa de los 40 años de peregrinación de Israel. Ellos así vinieron de Ramesés y luego bajaron hasta el monte Sinaí. Del monte Sinaí empezaron a subir hasta Seir, luego se quedaron dando 38 años vueltas y luego subieron para llegar a Moab. Ese es el viaje de ellos. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta, si ustedes consultan su mapa, sería muy bueno que lo consultaran, ustedes van a darse cuenta que en el mapa se ve el Mar Muerto, siguiendo hacia el norte por el Arabá. El Arabá comienza desde el Golfo de Acaba, miran el valle hasta el Mar Muerto, sigue por el Mar Muerto, por el río Jordán hasta el Mar de Tiberias y continúa hasta las aguas de Merón, que baja del monte Hermón. Hasta allá llegaron en esa jornada, desde Almón Diblataín. Todo esto empezaron a tomarlo en guerra. Aquí a ellos están en pura guerra. No fue jornada de un día, fueron muchos días donde ellos cruzaron y pusieron el pie con toda certeza y comenzaron a tomar la tierra
que estaba bajo el poder de Sehón, rey de Hesbón, y de Og, rey de Basán. Basán queda aquí en el norte, o sea, al oriente del mar de Galilea y de las aguas de Merón, que desciende todo desde el monte Hermón. Desde allí va al río Jordán por las aguas de Merón, baja hasta el Tiberíades, luego baja hasta el Mar Muerto. Todo eso se llama el Arabá. Continúa el Arabá hasta el Golfo de Acaba. Muy bien. Quizá esto te parezca a ti, bueno, solo como información y quizá ni le pongas atención, pero lo que quiero decirte es que para que nosotros podamos entender este punto, tenemos que saber que las batallas de Jehová fueron las que se llevaron a cabo en esta parte. Las batallas de Jehová. Y no se te olvide que las batallas de Jehová son peleadas por ti, pero es Él a través de ti. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí es la victoria. Tenemos que entender eso. Entonces este punto número 3 es para eso. No es tanto para que te llenes de información y que veas todo lo que estaban conquistando, sino lo importante, que las batallas las peleó el Señor por ti. Muy importante. Ese es nuestro tercer punto. Entonces vamos a entrar al punto número 4. El punto número 4 es la cruz cava el pozo. La cruz cava el pozo. Voy a pedirle a una diaconisa, por favor, si me puede traer un vasito de agua, ya que tengo mi diaconisa personal. Por favor, diaconisa, me puede traer un poquito de agua. Muy bien, entonces, ¿cómo están ustedes? Veo que algunos ya están conectados. Abelito, Abelito. Saludos, Abelito, hasta Washington. Gracias por conectarte. Yo sé que en esta hora no todos se pueden conectar porque algunos ya están durmiendo, ya es tarde, están preparándose en su sueño para ir a trabajar mañana, pero los que se pueden conectar, bendito sea el nombre del Señor. Quiero por favor pedirles que oren por el hermano Jonathan, que tuvo un accidente automovilístico. El hermano Jonathan Cardona, el esposo de hermana Juanita, él está en el hospital. Por favor, les pedimos oración a todos para que nuestro Señor se glorifique en él. Esto fue un paréntesis. Bien, sigamos nuestro estudio. La cruz cava el pozo. Vamos a seguir leyendo la experiencia desde Almón Diblatayim. Dice el versículo 16. De allí, es decir, comenzaron a esparcirse. De allí vinieron a Beer. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. Versículo 17. Entonces cantó Israel este cántico: sube, oh pozo, a él cantad. Versículo 18. Pozo, el cual cavaron los señores. Beer es lo que quiere decir pozo. Lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Qué interesante, hermano, es esta experiencia. Aquí se ve cómo con los báculos, digamos, con su instrumento de cavar. Nuestro Dios nos ha dado un solo instrumento para cavar, y es la cruz para cavar el pozo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que se niega a sí mismo, el que a mí viene, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice que es como un pozo que tiene aguas que saltan para vida eterna. Este pozo es el fluir de vida en espíritu. Es lo que en las palabras de Jesús representan los pozos aquí. Isaac cavó un pozo y se lo anegaron, pero él insistió y cavó otro pozo y se lo volvieron a negar.
pero insistió y cavó el tercer pozo, y ese no se lo anegaron más. Asimismo, el fluir de la nueva vida a veces llega hasta un punto y otra vez retrocedemos. Luego vuelve otra experiencia de nuevo y después retrocedemos, hasta que por fin ya no vamos a retroceder. Oh, hermano, esto es precioso. Esto es maravilloso, porque nosotros podemos ver que Dios nos va llevando a nosotros poco a poco en las jornadas, pero vamos escalando, aunque tenemos las mismas pruebas y aunque a veces caemos, vamos escalando. Tú ya no eres el mismo de hace 10 años. Yo ya no soy el mismo de hace 15 años, de 20 años, ya no soy el mismo. Yo no puedo decirte, oh, fíjate hermano, que ya no he caído. No puedo decirte, fíjate hermano, que ya no me engaña el diablo. Yo no puedo decirte eso, pero una cosa sí te puedo decir, y es que todos nosotros estamos siendo transformados y ya no somos los mismos, aunque somos débiles. Aleluya. Entonces, eso es lo que significa que la cruz cava el pozo. La cruz cava el pozo. Solo fíjate, la cruz es el instrumento para cavar un pozo y que pueda salir el agua viva, que los ríos de agua viva puedan fluir a través de nosotros. Es que muchos cristianos no saben cómo funciona este asunto. Tú has visto los tractores que tienen un espiral así para abrir agujeros en la tierra. Has visto, ¿verdad? Yo siempre veo donde están arreglando las cañerías, los tubos de, del agua en las ciudades. Y fíjate que cuando abren agujeros, meten un espiral así dentro de la tierra, y ese espiral no solamente está abriendo agujeros, sino que está sacando al mismo tiempo la tierra, porque la tierra sale para la superficie. Y entonces, si tú me estás poniendo atención, el mecanismo para que pueda fluir de ti la fuente de agua viva, para que pueda fluir de ti el río de agua de vida, para que esa fuente sea abierta, se necesita ese instrumento que abre el hoyo. Y por eso te estoy diciendo que la cruz cava el pozo. Fíjate que luego dice al final del versículo 18, con el 19 y 20, que pertenecen a la siguiente jornada, pero aquí está narrada de continuo. Del desierto vinieron a Matana, y de Matana a Nahaliel, y de Nahaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre de Pisga, que mira hacia el desierto. La cumbre de Pisga es la principal cumbre del monte Nebo, que es uno de los montes de la cordillera o montes de Abarim. Y eso corresponde verlo después, pero se nos narró aquí rápido. Dice en el versículo 21. Entonces, o sea, en este tiempo envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo, fíjate que esto es muy interesante, entender lo que significa Sehón, rey de Hesbón, porque ellos van a vencer a este príncipe. Y todas estas jornadas son ejemplo de lo espiritual. Tienen un primer sentido gramático histórico de la historia, pero el Nuevo Testamento dice que estas jornadas son para nuestra enseñanza, son una tipología. En la mañana les dije que si Dios me da vida, más adelantito yo voy a dar una serie de mensajes para mostrar que el Nuevo Testamento tiene una base sólida
para que nosotros usemos la tipología. Algunos en inglés le llaman semiotic, semiotic o semiótica en español. Es la ciencia que sirve para estudiar las señales y los signos de la Biblia. Aleluya. Por eso les dije que más adelante vamos a tener un estudio de unos cuantos mensajes acerca de la base que tiene el Nuevo Testamento para darnos permiso para usar la tipología. Entonces, este cuarto punto, que yo quiero que todos lo entendamos, es de que para perforar, para encontrar el agua, porque hay que cavar para abrir un pozo. Por eso es que llamamos el número 4, el punto número 4, la cruz cava el pozo. Ese es el mensaje de Almón Diblatayim, que la cruz cava el pozo. El báculo es tipo de la cruz. Nosotros nos dimos cuenta que los principales fueron a abrir su pozo y usaron un instrumento que se llama el báculo. Y para nosotros en el Nuevo Testamento el báculo es la cruz. Entonces el instrumento para abrir el pozo es la cruz. Grábate esto. No hay manera de que fluya a través de ti los ríos, las corrientes. El que cree en mí, como lo dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir porque Cristo no había sido aún glorificado. O sea que Cristo, para poder permitir que las corrientes de agua de vida fluyan, Él tiene que morir en la cruz, porque las corrientes de agua de vida son Cristo mismo en resurrección. Ay, hermano. Mira, si tú crees que la tipología del tabernáculo es difícil, la del templo es más difícil. Y los detalles de cómo nosotros podemos entender el proceso que tiene Dios para fluir a través de nosotros, esos detalles son de ponerles mucha atención. Yo te dije que estas jornadas eran más difíciles de explicar. Las primeras jornadas, pan comido, wow, fácil, las pudimos explicar. Pero para poder explicar ya estas alturas de la jornada 40, tú tienes que tener mucha experiencia. Entonces, con eso en mente, entremos al punto número 5. El que nubla el entendimiento. Ese es el punto número 5. Fíjate que tenemos la jornada 3, las batallas del Señor, la cruz, cava el pozo, pero ahora tenemos que entender que hay alguien que nubla el entendimiento. Cuando Pablo leía la historia, él veía la alegoría detrás de la historia. Seón significa como decir el que barre. Pero ¿qué era lo que él había barrido? Lo que antes poseían los cercanos a Israel. Los cercanos a Israel, ¿te acuerdas? Poseían Moab y poseían Hesbón. Pero vino Seón y les quitó a los moabitas el territorio hasta Dibón y reinó en Hesbón. Ahora, ¿saben qué significa Hesbón? Significa inteligencia. Pero Seón, ¿qué significa? El que barre la inteligencia. Es como quien dice, el que nubla el entendimiento. ¿Te acuerdas de los pozos de los hijos de la sabiduría? Fíjate, los pozos de los hijos. Todas las jornadas nos han enseñado cosas lindas, pero ahora tenemos que recordarlas. Ahora tenemos que compararlas. Sí, fíjate, ¿te das cuenta que hay quien nubla el entendimiento? Dice que las
Personas que están en su vida natural tienen encubierto todo asunto de Dios. Si nosotros nos movemos en la vida natural, imposible que nosotros podamos ver las riquezas que Dios nos quiere revelar. Entonces, hay alguien que nubla el entendimiento. Fíjese que Pablo oraba. Él intercedía para que Dios alumbrara los ojos de nuestro entendimiento. O sea que este Seón representa a aquellos príncipes demoníacos que oscurecen nuestro entendimiento. Y había que tomar posesión y tener una mente renovada. Es decir, que el barredor sea barrido, porque hay un barredor que nos barre. Pues a ese barredor que nos barre hay que barrerlo. Sí, sí. Nosotros tenemos que barrer a aquel que viene a barrer nuestra inteligencia, hermano. Tenemos que barrer a aquel que barre nuestro entendimiento. Él tiene que ser vencido, hermano. Y ese fue el primero que fue vencido. Entonces dice así, versículo 22. Pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados, ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos, hasta que pasemos tu territorio. Mas Seón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Seón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto, y vino a Jaasa y peleó contra Israel. La palabra Jaasa significa hollada, o sea, Jaasa era una ciudad que poseía Seón. Él era el que barría y él era el que hollaba, representando un príncipe maligno opuesto al pueblo. Ahora se está oponiendo al avance del pueblo y se opone allí en lo que tenía hollado en Jaasa. Pero dice, versículo 24, y lo hirió Israel a filo de espada. Ustedes saben lo que representa en la Biblia la espada. Es la palabra de Dios. Y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc. Hermanos, ¿qué significa herir a un príncipe a espada? Fíjense, a veces estamos oprimidos de nuestros pensamientos y sentimientos y nosotros no creemos las promesas de Dios ni las proclamamos. Pero cuando tú crees en el Señor y tú empiezas a decir en unión con el Señor, usar la espada, usar la palabra, lo que crees, empiezas inmediatamente a ordenarte de tus pensamientos. Inmediatamente se empiezan a ordenar nuestros sentimientos y empiezan todas las cosas a ponerse en orden. Hermano, yo te lo digo por experiencia y creo que la experiencia misma la tienes tú. Esa misma experiencia que tiene el hermano Gilberto, la tienes tú, hermano. Cada vez que nosotros nos mantenemos estudiando la palabra, nos mantenemos ocupados en la palabra, hermano, nosotros somos bendecidos y nos tornamos a nuestro espíritu y tenemos toda nuestra confianza puesta en Dios y le creemos todas las promesas y somos despejados de todo aquello que nos está nublando el entendimiento. Cuando uno se descuida de no orar, no leer la palabra, no estar en comunión con Dios, hermano, uno es nublado de su entendimiento. Por eso es que Dios nos manda a mantenernos sobre la palabra. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Oh, mi hermano, mira, qué preciosas son estas enseñanzas. ¿Sí? Antes estabas aplastado,
ahora que estás venciendo a esos príncipes a la pura espada, porque esos príncipes demoníacos solo se vencen con la palabra, y ahora que tú los estás venciendo con la palabra, en vez de que tú estés aplastado, ellos están aplastados, gloria a Dios, aleluya, ahora estás firme, porque has herido a filo de espada a aquel que obnubilaba, aquel que obnubilaba y hollaba la inteligencia y también tus sentimientos con el filo de espada. Entonces dice, y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc. ¿Quieres recuperar tu tierra, hermano? Jaboc quiere decir derrame. Era el otro arroyo, ese que ustedes pueden ver en el mapa, ese que está allá arribita del mapa, ahí donde dice Amón. Realmente Amón es más atrás. Aquí es donde llegó a ser Galaad y al norte de lo que era Basán. Entonces, esta palabra Amón hay que verla bien claramente allí en el mapa, hermano. ¿La puedes ver? Porque allí es Galaad. Entonces dice, hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel, noten, todo esto fue desde Almón Diblataín, todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas. Hesbón, no te olvides, significa inteligencia. Versículo 26, porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Los moabitas habían estado oprimidos, y este príncipe había barrido y hollado y estaba sentado en el lugar de la inteligencia. Eso lo hizo con Moab, pero no lo pudo hacer con Israel. Hermano, mayor es el que está en nosotros. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia del Señor, hermano. Amén. Bueno, estamos avanzando en la enseñanza. Vamos a considerar el punto número 6. Los dichos de los proverbios. Los dichos de los proverbios. Versículo 27. Por tanto, dicen los proverbistas. Fíjate que solo estamos interpretando tipológicamente todo lo que nos registra la jornada de Almón Diblataín. Su significado, su lugar, qué pasó allí y qué significa para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento. Quiero decirte, muy pocos hermanos saben predicar la palabra de Dios completa. Muy pocos. Yo me he asociado a hermanos que dan todo el consejo de la palabra. Y quiero decirte, Dios me ha ayudado para que yo aprenda a enseñarle a los niños, enseñarle a los jóvenes, enseñarle a los padres y aún a los abuelos. Porque Dios me ha hecho abuelo. A mí no me da vergüenza decir que soy abuelo. ¿Sabes que los abuelos son personas graduadas? Corona de los abuelos son los nietos. Así que los nietos espirituales son aquellos que uno no es el papá de ellos. Es abuelo. Lo han escuchado a uno, se han alimentado a través de las enseñanzas de uno y con ellos se gradúa uno. Gloria a Dios. Bueno, por tanto dicen los proverbistas. Eso lo dice el versículo 27. O sea, esto llegó a ser algo tan fuerte, tan significativo, que en las primeras victorias de ellos, vamos a decir, la primera torta de higos que Israel le presentaba al Señor. Después, cuando venció a Og de Basán, la otra torta de higos, porque Almón Diblataín, hermano, es 2 tortas de higos. Y el pueblo venció a estos príncipes
en Diblataín, en Almón Diblataín, porque allí se llama las dos tortas. O sea que ellos recibieron fortaleza de Dios. Estando desfallecidos, recibieron fortaleza de Dios para vencer a estos enemigos. ¿Se dan cuenta? Pero primero entonces, ¿qué decían los proverbistas? Porque aquí dice, por tanto dicen los proverbistas. No era uno solo el proverbista. Eso era algo que se había vuelto un proverbio, que lo repetían muchos. Llegó a repetirse de tal manera que llegó a formar parte del lenguaje de Israel. Mira, hay muchas cosas que toman parte en nuestro lenguaje. Te voy a poner un ejemplo, porque hay cosas que en el pueblo de Israel eh, tomaron parte del lenguaje, del hebreo, del arameo, tomaron parte. Es como, mira, por ejemplo, los mexicanos tienen muchos dichos. Tú sabías que los mexicanos usan mucho los números en sus expresiones. Los mexicanos cuando quieren decirte que al fin entendiste, dice te cayó el 20. ¿Sí? O si no te dicen, eso yo lo hago en un 2 por 3. Y creo que, mira, ese de te cayó el 20 no lo dicen en Centroamérica, hermano. Lo dicen los mexicanos. Pero hay otro dicho que también los mexicanos lo usan y nosotros también. Eso me lo hago en un 2 por 3. ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, hay expresiones, muchas expresiones con los números. Ya te lo he dicho 1000 veces. Etcétera, etcétera. Encuentra los números que tú usas. Ahora bien, tanto se aprendió a usar esto que dice que los proverbistas todo los decían. Tanto que hasta cuando Jeremías estaba profetizando, todavía el Espíritu Santo usaba esos proverbios. Fíjate que el Espíritu Santo usa los proverbios que los hombres dicen. Te puedes imaginar que el Espíritu Santo te puede decir, bueno, al fin te cayó el 20. Ya te lo he dicho 1000 veces. ¿Sí? Nosotros usamos ponte pilas. Entonces vamos a leer lo que dicen los proverbistas. Mira lo que dicen pues. Venid a Hesbón, edifíquese y repárese la ciudad de Seón. O sea que hay que repararla. Hay que quitar esa opresión y hay que recuperarla. Ahora ya está bajo nuestro poder y va a contar qué era lo que había hecho Seón. Versículo 28. Porque fuego salió de Hesbón y llama de la ciudad de Seón, y consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. ¡Ay de ti, Moab! Pereciste, pueblo de Quemos. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Seón, rey de los amorreos. Eso era lo que había hecho Seón. Versículo 30. Más, pero ahora es Israel. Devastamos el reino de ellos, pereció Hesbón hasta Dibón, porque Dibón era el límite donde habían vacilaciones y ruinas, porque nótese que Dibón quiere decir desfallecimiento. Cuando hay obnubilación, o sea, se nos pone nubloso el asunto, hay desfallecimiento. Cada vez que tenemos nosotros los asuntos nublados, desfallecemos. Cuando confiesas la palabra de Dios creyendo, viene el ánimo y viene el entendimiento y destruimos hasta Nofa y Medeba. Todas esas son ciudades o localidades que quedan en la Transjordania. Ahora dice el verso 31, así habitó Israel en la tierra del amorreo. Ahora vamos al libro de Josué. Ya casi finalizo en esta noche. Solo hasta este punto voy a cubrir, hasta el punto 6. Pero vamos al libro de Josué, que fue el conquistador, el que hizo conquistar el resto de la tierra. Está recordando las victorias que tuvieron. Y él narra esta victoria en el capítulo 13. Mira cómo dice el versículo 15. Y es para que entendamos lo que sucedió allí.
El 15 dice, dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias. 16, y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba. Versículo 17. Esbón, con todas sus ciudades que están en la llanura. Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Meón. 18. Jaasa Cademot, porque eso es que de Cademot, de ahí manda también a hablar Moisés. Mefaat, Kiriataín, Sibnas, Saret Sahar, en el monte del valle. Luego Josué continúa diciendo después en el versículo 20, Bet Peor, las laderas de Pisga, que corresponden a las siguientes jornadas. Pero, ¿se dieron cuenta de los nombres que aparecen ahí? Ahora fíjense en un detalle. Ellos comenzaron a poseer ya la tierra. Entonces Moisés guardaba el orden de primogenitura. ¿Cuál había sido el primer hijo de Israel? Había sido Rubén. Entonces la primera porción de tierra se la dio a Rubén, pero luego le dio a Silpa como mujer a Israel, porque ella había dejado de dar hijos, y el primogénito de Silpa fue Gad. Entonces a la siguiente tribu que se le dio fue a Gad, porque ellos eran los primogénitos. Después Raquel tuvo a José, pero como Jacob tomó a los hijos de José en lugar de José, entonces el primer hijo de José fue Manasés. Entonces Moisés le dio a Manasés. Por eso, toda la Transjordania, que fueron las primeras porciones de territorio que fueron entregadas, se las entregaron a Rubén, primogénito de Lea, a Gad, primogénito de Silpa, sierva de Lea, y luego a Manasés, primogénito de José. O sea, fue entregada la tierra en el orden debido, guardando el orden de primogenitura. Y eso lo hizo no en cualquier orden, sino que Moisés lo hizo en el debido orden. Estos representan las primicias, es decir, los primeros vencedores. Gracias a Dios. Oh, qué bendición tan grande, mi amado hermano, que hemos estudiado por tantos años la palabra. Y ahora, después de tantos años, nosotros nos damos cuenta que hemos aprendido, porque todos estos nombres estamos familiarizados con ellos. Al leer y leer y leer y leer y leer la Biblia, estamos familiarizados. Hemos aprendido el significado de casi todos esos nombres. Sabemos lo que quiere decir una cosa para aplicar la otra. Oh, gloria a Dios, esto es maravilloso, mi amado hermano. Entonces, hoy, gracias al Señor, que ya llegamos hasta el punto número 6. Les dije que tenemos 11 puntos en esta jornada. Si Dios nos da vida, el viernes vamos a seguir con la jornada número 7. Pero hoy ya entendimos que Almón Blataín tiene que ver con 2 tortas. Y esas 2 tortas son los 2 reyes que hay que vencer para que dejemos de estar nublados de nuestro entendimiento. 2 tortas. Y que nosotros, como higos, somos el alimento del Señor. El Señor fue a buscar higos a la higuera y no encontró higos en la higuera. O sea que no encontró vencedores en la higuera. Por eso fue que el encargado de cuidar la higuera dijo, déjala otro año, voy a cavar alrededor de ella, la voy a abonar. ¿Por qué? Porque Israel va a dar fruto hasta que el Señor regrese. Pero en la iglesia, Dios está esperando que se manifiesten sus vencedores, los que somos alimento para el Señor. Que cuando Él busque en la iglesia, Él pueda ver que allí están sus primicias,
allí están sus primeros frutos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, luego descubrimos que los higos secos, como tortas, son para pelear batallas. Son el alimento de pelear batallas. Por eso fue que a David le tuvieron que dar muchos higos secos hechos tortas para que sus soldados se fortalecieran. Y luego vimos que para poder experimentar todo esto tenemos que abrazar la cruz. La cruz debe de ser nuestro báculo, nuestro instrumento para cavar el pozo. Aleluya. Seguro que si vivimos crucificados, estamos perforando para abrir el pozo y el pozo va a fluir. Y eso nos va a ayudar a vencer al que nubla nuestro entendimiento. Y entonces las victorias se van a volver la palabra diaria de nosotros. Seremos los proverbistas que siempre están recordando su triunfo. Por eso es que cada vez que tenían triunfo los israelitas, hacían cánticos, hacían fiestas, porque ellos celebraban. Y los proverbios se mantenían en sus labios. Ellos tenían dichos. Ojalá que nosotros aprendamos a decir muchos dichos que tengan que ver con la manifestación de los hijos gloriosos del Señor. Oh, que los dichos de mi boca y meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Oh Jehová, roca mía y escudo mío. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga. Dice mi hermanita Sara Monsalvo, ok, 2 tortas, 2 enemigos. Higos, alimento para el Señor. Sí, me gusta cuando hacen su resumen, porque entonces digo, no están dormidos, están despiertos. ¿Por qué no compartes tu página? Mira, hay varios hermanos viéndome y ni siquiera la mitad de ustedes ha compartido su página. Compártela, por favor, que suba ese número de compartir la página. Así que, si Dios nos da vida, continuaremos el día viernes. Despídete